Ok, vamos a iniciar. Vamos a hacer repaso de complementos verbales. Entonces, primero vamos a repasar lo que era un complemento verbal, qué tipo de complementos verbales hay, y luego vamos a hacer la práctica de repaso que les envié ayer por el grupo. Ok, recordemos que los complementos verbales son varios. Tenemos complemento directo, indirecto y circunstancial. Estos complementos tienen la función de, como lo dice el nombre, acompañar, complementar al verbo, darme más información sobre cómo está sucediendo ese verbo, esa acción. Primero tenemos el complemento directo. El complemento directo va a ser ese que esté mucho más cerca, el que está más cerca del verbo. Siempre va a estar cerca del verbo. Además, el complemento directo es el que sufre o recibe la acción directamente. Por eso se llama directo, que va a recibir la acción de forma directa. Y en ocasiones se puede sustituir por lo, la, los o las. En ocasiones podemos utilizar la fórmula que más verbo para identificar un complemento directo. ¿Okay? Entonces el complemento directo va a ser ese complemento que esté cerca del verbo, el que está más cerca del verbo, el que va a sufrir o recibir la acción de forma directa. Puede ser una persona, puede ser un animal o una cosa. Y además, a veces para confirmar si lo que nosotros pensamos que es complemento directo lo es, podemos preguntar qué más el verbo. Entonces tenemos el ejemplo, recogeremos a los niños. El verbo es recogeremos. ¿Qué recogeremos? Ponemos el qué más el verbo. ¿Qué recogeremos? A los niños. Entonces los niños son el complemento directo. Además que para reforzar que sean los niños ese complemento directo, pues vean que los niños son los que están sufriendo o recibiendo la acción de ser recogidos por algún sujeto. ¿Ok? Además que podemos hacer el cambio, los recogeremos. ¿Ok? Quitamos a la hora de que, o el momento en el que nosotros hablamos de sustituir, de que es sustituido por lo, la, los o las, es ese complemento directo. El complemento directo es el que puede estar sustituido por lo, la, los o las. Que en vez de decir recogeremos a los niños, los recogeremos. Ese los está haciendo o está sustituyendo a los niños. La forma más fácil de reconocer el complemento directo es identificar primero el verbo y luego ver quién recibe ese verbo de forma directa. Ya para confirmarlo, entonces ahí sí podemos hacer la pregunta, ¿qué más verbo? Luego tenemos el complemento indirecto, que este indirecto sí va a estar un poco más alejado del verbo en la oración. Y en este caso va a recibir la acción de forma indirecta. Acá no hay pierde porque tanto el complemento directo como el indirecto, el mismo nombre del elemento nos lo dice. El directo recibe la acción de forma directa. El indirecto recibe la acción de forma indirecta. Y en este caso podemos preguntar a qué, a quién o para quién, para confirmar. Por ejemplo, escribí una carta para mi amiga. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en escribir una carta para mi amiga? Escribí. Escribí. Ahora, ¿cuál es el complemento directo? Directo. Una carta. Una carta, porque es la que sufre la acción de forma directa. Recibe la acción de ser escrita. Ahora, ¿quién recibe esa carta? O quién recibe esa carta de manera indirecta. Mi amiga. Mi amiga es el complemento indirecto. Ahora, si hacemos las preguntas para confirmar
que está correcto la división, preguntamos, ¿qué escribí? Una carta, complemento directo. ¿A quién escribí una carta? A mi amiga, complemento indirecto. En este ejemplo hay complemento indirecto, pero no necesariamente tiene que tener complemento directo, ¿verdad? A veces solo indirecto puede tener, ¿no? La oración. Depende de la oración. O sea, si es posible que solo tenga uno o el otro, o ambos. Generalmente lo que va a tener es complemento directo, porque si se necesita, para el indirecto sí es necesario a veces el directo. O sea, el que no pueda llegar a tener es el indirecto. El directo siempre lo va a tener, dependiendo mucho de la oración. Por ejemplo, puedo decir, escribí una carta, y la oración sigue manteniendo sentido. Y esa oración, escribí una carta, no tiene complemento indirecto. Pero no puedo, o en este caso, sí puedo decir, escribí para mi amiga. O le escribí a mi amiga. La amiga es la que está recibiendo la acción indirectamente. No estoy diciendo qué escribió, que no estoy diciendo quién o qué recibió la acción de ser escrita, pero sí estoy diciendo para quién escribí, para quién el complemento indirecto en este caso. ¿Okay? Sí, correcto. Vamos a ver. Y por último tenemos los diferentes complementos circunstanciales, que son aquellos que van a indicarme el lugar, el modo, el tiempo, una circunstancia. Por eso recibe ese nombre, complemento circunstancial. Va a recibir, me va a dar a entender una circunstancia o me va a explicar la circunstancia en la que es realizada el verbo. Acá está igual otra vez el cuadro con los diferentes complementos circunstanciales. A veces, bueno, por ejemplo, en la práctica que quiero que hagamos hoy, sí vamos a reconocer qué tipo de complemento circunstancial, más que todo para que ustedes después los entiendan fácilmente y puedan reconocer en la oración que ese es un complemento circunstancial. Entonces, tiempo, cuando preguntamos cuándo, cuando nos dicen el tiempo en el que se está realizando la acción. Me encantaría ir al cine mañana por la noche. ¿Cuándo me encantaría ir al cine? Mañana por la noche. Ese mañana por la noche me indica el tiempo en el que está sucediendo el verbo ir. Lugar. Cada uno de los diferentes tipos de complementos circunstanciales, el mismo nombre nos dice qué circunstancia es la que nos va a decir sobre el verbo. El tiempo en el que sucede el verbo. El lugar en donde está sucediendo el verbo. El año que viene viajaré a Brasil. ¿Dónde viajaré? A Brasil. El modo en el que está sucediendo el verbo. El deportista participó desmotivado. Participó. ¿Cómo participó? Desmotivado. La causa, igual me va a indicar la causa de por qué está sucediendo ese verbo. La finalidad, para qué está sucediendo. El complemento circunstancial de instrumento, cómo, con qué está siendo realizado el verbo. Todas las habitaciones se abren con la llave maestra. ¿Con qué se abren las habitaciones? Con la llave maestra, instrumento. Cantidad o grado, cuánto, preguntamos cuánto, nos indica la cantidad en la que está realizando el hecho. Me alegra mucho volver a ver. Mucho, poco. Todos esos son complementos de cantidad. Y compañía, ¿con quién? ¿Con quién se está realizando? Me encantaría dormir la siesta con mi gato en el sofá. ¿Con quién me encanta dormir la siesta? Con mi gato de compañía. ¿Ok? Vamos a ver, para los que se conectaron ahorita,
voy con complemento directo. Recuerden que es el que recibe la acción directamente. Para los tres, para identificar los tres tipos de complemento, lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. Luego de que identificamos ese verbo, nos preguntamos, ¿quién recibe ese verbo directamente? Es decir, de primero. Va a ser complemento directo. Para confirmar ese complemento directo, podemos preguntar, ¿qué más el verbo? Recogeremos a los niños. ¿Qué recogeremos? A los niños. Si la respuesta a la pregunta ¿qué más verbo? Está dentro de la misma oración, entonces ese sí sería el complemento directo. Y el complemento indirecto es el que recibe la acción de forma indirecta, de segundo, por decirlo de alguna manera. Y para confirmar podemos preguntar ¿a qué, a quién o para quién más el verbo? Escribí una carta para mi amiga. ¿Para quién o a quién le escribí una carta? A mi amiga. Complemento indirecto. ¿Ok? ¿Está claro los tres complementos o tienen alguna pregunta? No, todo claro, profe. Ok. Primero vamos a hacer, ahí les marqué la imagen, yo se las envié ayer. Ahí les marqué la imagen de las oraciones que vamos a hacer primero. Primero lo que quiero es que en oraciones distintas identifiquemos cada complemento. Identificamos el complemento indirecto y el complemento directo. Y ya luego, cuando revisamos esas, vamos a identificar los elementos en una sola oración. Pero primero lo vamos a ver por aparte. Entonces, vamos trabajando en esos ejercicios. Si tienen cuaderno, lo pueden ir anotando las oraciones y lo van haciendo de una vez. Si se les hace más fácil, pueden entonces copiar solamente oración 1, complemento directo es tal, complemento indirecto es tal. Ustedes se acomodan, pero sí, vamos a hacer ese primero. Vamos a ver, a las 8:40 revisamos ese primer ejercicio. Bueno, los dos. Esa primera imagen. Ya se las voy a compartir por acá. Ok, primero les voy a acercar bastante el primer ejercicio. Cuando terminan el primero me dicen para acercarles el otro. Listo, ahí lo están viendo. Sí, muy bien. Profe, yo que tengo mala, sí, pésima ortografía. Psicólogo está mal escrito, le falta una P, ¿no? Un dedazo. Vamos a ver. ¿Dónde está? La número 2. Ajá. Ni la vi por lo mismo. Sí, va una P primero. De algo va a servir, va a hacer reacciones. Claro. Creo que me escribiste que me ibas a mandar una, ¿verdad? Sí, pero sería muy feo si se la mando mañana, sábado, No, no, o se está la bien. mando lunes. No, mándame la mañana para revisarla y tal vez la otra semana ya puedas hacer otra. Ustedes Ya, hacen, ya, claro, ustedes hacen ya, perdón.
Vamos a ver. Ustedes hacen Ya había examen. quedado, Dime. ya había quedado claro que no le dan a uno un tema previo en el examen, ¿verdad? Tienen que ser temas que ellos digan, ¿verdad? Ya eso había quedado Ajá. súper claro. Ujú. Limitan, Escoger alguno de los 4 que le pongan ahí en el examen y copiarlo exactamente igual en el trabajo para calificar y no salirse de ese tema que escoja. limitan la mente del artista. Pues sí, un poco. Vamos a ver, ustedes hacen examen de mañana en 8. No, No es en noviembre. sí, es en noviembre, correcto. Ah, sí, en noviembre, perdón, son los de bache. Perdón, perdón. No me asuste. Sí, sí, son los de bache.
¿Listos con el complemento indirecto para bajar a estas otras? Para que hagan las de complemento Listo. de... Ok, entonces hagan las de complemento directo y luego revisamos esos dos ejercicios. Serían esas que están ahí proyectadas.
¿Listos? Lista. Gustavo. Ok, vamos a ver. En la primera tengo que devolver los libros a María. ¿Cuál es el verbo? El verbo principal. Devolver. Devolver. Ajá. ¿Cuál es el complemento indirecto? A María. A María. Muy bien. Complemento directo, aunque no nos lo están pidiendo. ¿Cuál sería el complemento directo? Recibe la acción Los directa, libros. los libros. El psicólogo dio a sus pacientes unas normas de comportamiento. ¿Cuál es el verbo? Dio es el verbo. ¿Cuál es el complemento indirecto? A sus pacientes. Sus pacientes. Muy bien. Complemento indirecto. No le cuentes historias de miedo a tu hermana pequeña. ¿Cuál es el verbo? Cuentes. Cuentes. ¿Y cuál es el complemento indirecto? Tu hermana. Tu hermana. Complemento indirecto. A tu padre se lo conté yo. Complemento indirecto. Tu padre. Tu padre. Muy bien. Te lo trajeron ayer. Complemento indirecto. Yo ¿Cuál puse es? trajeron. ¿Cómo? Yo puse trajeron, pero no estaba segura. No, trajeron es la acción, es el verbo. ¿Cuál es el complemento indirecto? Trajeron es el verbo, ¿verdad? Ajá. No te dudas. Celu. Sí. Sí. No sé. ¿Cuál sería? ¿Cuál me dijiste? Perdón. No, no sé. Ese sería batear, sinceramente. Sí. Sí. Ok. Recuerden que el complemento directo puede ser sustituido por lo o las Ah, o ok, los. correcto, correcto. Ajá. Ese sería el complemento directo, ¿verdad? Y el complemento indirecto puede ser sustituido por me, te, se, nos. Correcto, sí, tiene razón. Entonces, ese sería el complemento indirecto. El veterinario curó la pata al perro. ¿Cuál es el complemento indirecto? El perro. El perro. El sábado le di el regalo a Rosa. Complemento indirecto. A Rosa, una pregunta. Ajá, dime. Em, yo tenía eso de métesenos. Esa es una característica de las oraciones transitivas, de la refleja, ¿cierto? Ajá.
Yo no, o sea, vieras que no sabía, no lo tenía. Es que para el fuera complemento también, indirecto. ¿Sí? ¿Me escuchas? Gustavo. sí, la escucho. Ujú. Ahora sí, dime. Ok, yo tenía ese métese nos en las oraciones transitivas, la refleja, Refleja. Ajá. pero yo no sabía que eso aplica a el indirecto, al complemento verbal, o es el mismo, Al complemento indirecto. ajá, o Pues sea, que se aplica también. sucede igual como el complemento directo. En el complemento directo, como les dije ahora, ese complemento directo puede ser sustituido por lo, los, la o las. El complemento indirecto por los pronombres o por los monosílabos que puede ser sustituido sería por las palabras menos. Así, porque eras que no he notado eso. Mm, ok. Vamos ahora con el segundo ejercicio, que es identificar el complemento directo. Los alumnos no han comprendido bien ese ejercicio. ¿Cuál es el complemento directo? Los alumnos. A ver, comprendido es el verbo. ¿Quién recibe ese verbo de ser comprendido directamente? El ejercicio, El ejercicio. El ejercicio es el complemento directo, porque es el que recibe la acción de ser comprendido directamente, de ser comprendido. Tienes que dar las gracias a ese señor. El verbo es dar. ¿Quién recibe la acción directamente de ser dado? El Directamente. Señor. No, el señor es el complemento indirecto. ¿Qué recibe el señor? Las gracias. Las gracias. Recuerde que para confirmarlo podemos preguntar qué más el verbo. ¿Qué da? Las gracias. Por eso les digo, identifiquen primero el verbo. ¿Qué comprendió? El ejercicio. Vimos a su primo en el cine. Vimos es el verbo. Hagan la pregunta. ¿Qué vimos? A su primo. A su primo. Su primo es complemento directo. En el cine, ¿qué sería? ¿Qué tipo de complemento? circunstancial del lugar. Complemento circunstancial del lugar. Muy bien. El paciente exigió al médico un diagnóstico rápido. Aquí tengo una pregunta. Ok. Se dice también que el complemento directo, por lo general, o bueno, no por lo general aquí, como se ve, que está más cerca que el verbo, ¿verdad? El complemento directo. En Ajá. en este caso está más cerca el complemento indirecto, me parece, ¿cierto? Ujú. O sea, que hay pueden ser de esos dos casos también. No es una regla como general. Exactamente, no es una regla. Por eso les digo, lo principal es identificar el verbo porque usted tiene que identificar quién recibe ese verbo directamente. Porque si nos vamos a qué está primero o qué está más cerca, pues en ocasiones no va a funcionar. Si nos vamos a veces a preguntas, no va a funcionar. No, lo que va a funcionar es identificar el verbo y ver quién recibe o quién sufre ese verbo directamente o quién recibe o quién sufre ese verbo indirectamente. Ahora, ¿quién recibe el verbo de ser exigido? ¿O quién recibió quién recibió o sufre el ser exigido? El médico. El paciente exigió al médico
un diagnóstico.